ya te decidiste, vas a emprender, tienes la mejor idea del mundo y estás pensando en asociarte con un familiar o con tu mejor amigo. ¿Será lo más prudente? Vamos a analizarlo. Hoy te voy a hablar de lo que nadie habla en estos temas. Vamos a ver las ventajas y las desventajas de asociarte para emprender con un familiar o con un buen amigo. Si todavía con lo que te voy a platicar sigues en la decisión, te voy a dar algunas recomendaciones. Vamos para allá. Asociarte con un familiar o con un amigo es muy común y vamos a ver el día de hoy las ventajas y las desventajas de hacerlo. Puede llegar a ser algo, puede ser una experiencia muy satisfactoria y puede ser también un dolor de cabeza. ¿Por qué es tan común la asociación entre familiares y amigos? Bueno, es un acto muy común, primero que nada porque ya existe una confianza previa entre ambas partes. Son personas que ya se conocen, ya conoces a un primo, ya conoces a tu hermano, a un vecino, a tu mejor amigo de toda la vida. Entonces ya existe un antecedente de esa persona y esa persona tiene un antecedente tuyo y ya hay una relación de confianza. Ya son ambas partes que confían el uno en el otro. Segundo punto de por qué es tan común que dos personas que ya se conocen con anterioridad lleguen a emprender un negocio. Bueno, es más fácil que estas dos personas compartan una visión o un sueño. A veces con nuestros amigos o con nuestros familiares más cercanos compartimos esa idea, compartimos esa visión, compartimos ese sueño de ser independientes, de ser nuestro propio jefe, de tener nuestro propio negocio, de tener cierta libertad económica y en tiempo. Entonces existe esa facilidad y esa ventaja. Y en el punto número 3 yo te diría que es más fácil que ambas partes se motiven mutuamente, precisamente por la cercanía y por la confianza que estas dos personas se tienen. Vamos a ver cuáles son las ventajas de asociarte con un familiar o con un amigo para poner un negocio. Primero que nada, existe la confianza y la comunicación directa. Esa es la primera ventaja. ¿En qué consiste? Bueno, tú ya confías en esa persona, hay más facilidad de que se digan las cosas, hay una comunicación más directa, sabes cómo piensa esa persona, sabes qué expectativas tiene, conoces sus puntos débiles, conoces sus puntos fuertes y es más fácil que se transmitan las ideas uno al otro. Punto número 2, es más fácil alinear los valores y la visión. Normalmente, cuando tenemos una persona tan cercana y llegamos a asociarnos con esa persona, bueno, es porque ya en tiempos pasados, y te hablo de meses o años atrás, ya hemos platicado con esa persona sobre este tema del emprendimiento. Ya nos hemos comunicado ideas a veces de nuestros trabajos formales, a veces nos hemos platicado hartazgos que tenemos, nos hemos platicado ese sueño que tenemos, esas visiones que tenemos a mediano o a largo plazo. También entre las ventajas es más fácil que exista un apoyo emocional entre ambas partes. Es más fácil que sepas tú cuando esa persona tiene un bajón anímico. Es más fácil cuando esa persona sepa que tú estás pasando por un mal momento, o a veces se conocen tanto las personas que con un simple gesto o con ver la cara el uno del otro ya saben de qué humor andan. Entonces es más fácil que ambas partes se den un apoyo emocional cuando más lo necesitan. Ventajas: también se pueden tomar decisiones más rápidas, sin tanta burocracia, sin tanto papeleo. Es más fácil decir, oye, está pasando esto en el negocio, ¿cómo lo corregimos? Se me ocurre esto, se me ocurre aquello, y la otra persona que te diga, dale para adelante. Entonces, estas son algunas de las ventajas que pueden existir de asociarnos con familiares y amigos. Desventajas: bueno, riesgos de asociarte con un familiar o con tu mejor amigo. Es muy fácil que se puedan confundir lo personal y lo laboral. A veces lo laboral se lleva al terreno personal. Puede llegar a haber problemas en el negocio que dificulten un poquito la relación personal. Cuando ya cierras el negocio, cuando ya sales,
incluso en la relación, en lugares de convivencia personal puede llegar a ser tensa. Y ahí es donde nos damos cuenta de que esas dos personas que se asociaron están teniendo un problema laboral. Punto número 2. Puede haber una falta de roles claros. Cada persona debe tener su rol, se deben dedicar cada quien a lo suyo y no traspasar esas fronteras, no meterse en las tareas de la otra persona. Entonces puede haber una falta de roles claros y es muy fácil que tu socio, que tu familiar o que tu amigo, es muy fácil que quiera opinar en lo que tú estás haciendo, que te quiera decir cómo hacer las cosas, y eso puede ser frustrante para una de las personas. Punto número 3. Puede haber diferencias en la cantidad de compromiso. ¿A qué me refiero? Bueno, se puede llegar a dar el caso de que uno de los dos trabaje más que el otro, de que uno de los dos, incluso si conservan sus empleos tradicionales, es más fácil que el empleo tradicional te absorba un poco y descuides el negocio. Entonces, tu socio se va a dar cuenta, te lo puede echar en cara, o a lo mejor no te lo va a decir por no lastimarte, pero se va a dar cuenta. Ese es mi perro. Ya están acostumbrados a verlo. Entonces, a él le encanta aparecer en cámara. Entonces, es muy fácil que otras cosas nos distraigan y que descuidemos un poquito el negocio. Y ahí puede haber un poquito de sentimientos. No hay una retroalimentación honesta. A veces por no herir sentimientos, o a veces existe una confianza excesiva y podemos expresar las cosas de una manera hiriente. Entonces, entre los riesgos o las desventajas de asociarte con un amigo, con un conocido o con un familiar, existe esta de que a veces no te puedes dar una retroalimentación de manera honesta, o a veces puedes pasarte un poquito con los calificativos, o a veces puedes pasarte un poquito en la severidad de tu retroalimentación. Entonces ahí se pueden herir sentimientos que pueden evolucionar a ciertos rencores que luego se van haciendo viejos y que luego pueden dañar esa relación de negocios y por lo tanto la relación personal. Y por último, que ya lo estamos platicando, existe el riesgo de dañar la relación personal, por lo que ya comentábamos. ¿Por qué? Porque el negocio marcha como no marcha como a ustedes les gustaría, entonces hay bajones, empiezan los reclamos, a veces esos reclamos no se dan, pero existen en tu cabeza, existen en tu mente, o incluso llegas a platicarlos con otros familiares o con otros amigos y esas personas opinan donde no deberían de opinar. Entonces, la relación que al principio se veía muy prometedora empieza a degradarse. Entonces, este es uno de los riesgos o de las desventajas que pueden existir al asociarte tú con familiares o con amigos. Si después de ver estas ventajas y desventajas de una sociedad entre familiares o amigos, si aún así decides continuar con tu plan de conservar o de iniciar esa sociedad, te voy a dar algunas recomendaciones. La primera, definir bien los roles de trabajo de cada una de las partes. Ejemplo, si tú eres el socio operativo, el que diseña, el que trabaja, el que construye, y tu socio es la persona de logística, el de ventas, el que hace los presupuestos, el que cobra, el que da los créditos, entonces cada quien tenga sus roles clarísimos. A lo mejor uno de los dos se va a quedar encerrado en la oficina y el otro va a estar atrás en el almacén o en el taller. Entonces, definan bien sus roles, déjenlos claros y no se metan con el trabajo ajeno. No se metan en las labores, no te metas tú en las labores de tu socio y tu socio no se debe meter en tus labores. Para esto deben ser muy, muy respetuosos y no estar opinando en lo que haga tu socio, tu familiar y tu amigo. Vamos a definir bien las responsabilidades de cada persona. Si él es la persona de oficina y tú eres el socio operativo,
y tienes que sacar cierto producto, cierto trabajo, cierto servicio a tal fecha, él no tiene por qué estarte presionando, él no tiene por qué estarte preguntando que cómo van. Es obvio que a él el cliente le va a preguntar, pero se debe dar el momento del presupuesto. Ya diste un tiempo de entrega, ese tiempo de entrega se va a tratar de respetar lo más posible, y él, siendo el de logística, no tiene por qué estarte presionando a que tú termines tu trabajo. Tú tienes la responsabilidad de terminar tu trabajo en un tiempo indicado, y eso se debe de respetar de ambas partes, y se debe de tratar de cumplir con los tiempos. Punto número 3 de las recomendaciones: establecer todo por escrito desde que inician la sociedad. Hay diferentes formas de establecer una sociedad. Puede ser ante un notario, puede haber alguna otra manera en que ustedes hagan un acuerdo por escrito de cuánto vas a poner tú, hablando de lo económico, cuánto va a poner tu socio, cómo inician la sociedad, cómo se va a llamar el negocio. Todo eso, tenerlo por escrito. Deben establecer reglas para el manejo del dinero, porque este es un tema muy delicado, el tema del manejo del dinero. Yo en otros videos te he comentado que los primeros 2 años, cuando tú emprendes, inicias tu propio negocio, siempre hemos tratado el tema de un solo emprendedor, así se le llama, un emprendedor solitario. Entonces yo en otros videos te he dicho que van a ser los primeros 2 años de tu negocio, no vas a tener sueldo. Entonces el tema del manejo del dinero es un tema delicado que se tiene que tocar. Se tiene que tocar en los negocios y se tiene que tocar también a nivel familiar. Eso es otro tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero el tema del dinero es un tema muy importante y es delicado y se tiene que hablar. Entonces, ¿cómo van a estar los sueldos? ¿Cuánto dinero vas a poner tú? ¿Cuánto dinero va a poner él? ¿Cómo se van a repartir las ganancias? Si van a tener un sueldo, ¿de cuánto va a ser ese sueldo? ¿Cuánto dinero se va a reinvertir? ¿Cuánto dinero se van a repartir ustedes? Si tienen vehículos de reparto, bueno, ¿cómo se le va a poner gasolina a ese vehículo o a esos vehículos? Todo el tema del dinero debe estar hablado. Se debe de tener bien claro desde el principio el tema del manejo del dinero. Plan de salida. Este es otro de los temas que nadie habla, pero es tan importante. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuántas cosas pueden pasar. Mira, en un plan de salida, lo más frecuente y lo más común y lo más leve es que uno de los dos quiera dejar la sociedad. ¿Qué va a pasar en este momento? Bueno, si tú dejas la sociedad, la otra persona, ¿qué va a hacer? ¿Se deshace por completo la sociedad y nos repartimos todo a partes iguales? ¿Me compras mi parte? ¿Qué va a pasar si uno de los dos se quiere salir del negocio? Ahora, eso no es lo único que puede suceder. Imagínate el tema de las incapacidades, que a tu socio le van a hacer una cirugía. ¿Qué van a hacer en ese caso? Ahora, vamos a pensar en el tema de una enfermedad incapacitante que a tu socio le impide presentarse a laborar, pero sigue siendo socio del negocio. ¿Qué van a hacer en ese caso? Eso entra en el plan de salida. Dios no lo quiera, una de ambas partes llega a faltar, llega a fallecer. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con su parte del negocio? ¿Va a pasar a manos de quién? ¿De la pareja de esta persona? ¿De un hijo? ¿O la otra persona, el otro socio, se va a quedar con el 100% del negocio? ¿Qué va a suceder? Eso entra en el plan de salida. O sea, todos esos temas, todas esas posibilidades se tienen que tocar en el plan de salida, y esto también debe de quedar por escrito. Recomendación: separar los espacios, tanto físicos como laborales, a nivel emocional y a nivel personal dentro de lo laboral. ¿A qué me refiero? Bueno, si hay una oficina donde se recibe al cliente, está la recepción, está el equipo de cómputo, están los de ventas, está los presupuestos, está el tema también del almacén, que es donde se guarda la herramienta, donde se guarda el inventario, y está el área de soporte, que es donde se repara, donde se fabrica, a lo que se dedique tu negocio. Entonces, todas las áreas deben estar bien definidas, se deben de separar los espacios. Ahora, si hablamos de espacios, también existe lo laboral y lo personal.
si estás en el trabajo, si estás en el negocio, se habla de asuntos de negocios. Y si estás en una comida familiar, si estás en un domingo en familia, si estás en una reunión con amigos, no se hablan temas del negocio. Primero que nada, por respeto a tu socio. ¿Por qué? Porque el trabajo se quedó allá, en el negocio. Y segundo, por discreción. Porque delante de los demás amigos, ustedes no tienen por qué andar platicando lo que sucede allá en el negocio. Y te voy a decir por qué. Porque opiniones les van a sobrar. Y también va a haber personas que van a empezar a opinar de una manera no sana. Y te van a empezar a decir que fulano te está viendo la cara sin saber. Fíjate, hay muchas personas que hablan sin saber de lo que están hablando, dan una opinión y a veces no se dan cuenta o no miden el peso de la opinión que están dando. Entonces, en el negocio se hablan temas del negocio y allá en una reunión familiar o en una reunión de amigos se hablan de puras cosas de allá, de puras cosas personales, de puras cosas familiares y no se habla del negocio. Ya te dije por qué. Por último, última recomendación, debe existir una comunicación abierta y de manera frecuente. Ustedes dos como socios tienen que establecer una rendición de cuentas cada cierto tiempo. Puede ser cada semana, puede ser una vez al mes, si hacen inventarios, si planean inventarios, si hacen cierre de mes. Entonces, debe haber una comunicación y una rendición de cuentas, de manera que ambas partes siempre sepan cómo va el negocio en su totalidad. ¿Sí? Debe existir esa comunicación y debe ser de manera frecuente para que no haya sorpresas para ninguna de ambas partes. Hasta aquí llegamos el día de hoy y cierro con esto. Un negocio puede multiplicar los éxitos, pero también los problemas. Si aún así sigues pensando en asociarte con un familiar o con un amigo, adelante. Un negocio en asociación con un amigo o con un familiar puede ser muy satisfactorio, sobre todo si ambas personas tienen la madurez para llevar esa relación y definirla exactamente en los puntos que ya estuvimos platicando. Debe existir límites de ambas partes y debe existir respeto. Respeto hacia el negocio, respeto hacia tu socio, respeto hacia ti mismo y respeto hacia los límites. Recuerda lo que siempre te he dicho, emprende con el corazón, pero planea y diseña con la cabeza. Gracias por acompañarme. Platícanos aquí en los comentarios, ¿qué has hecho tú con familiares y amigos? ¿Qué resultados te ha dado? Compártenos tus experiencias. Regálanos una manita. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si esta información te pareció importante, compártela con otras personas. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón. Muchas gracias por acompañarme. Te lo agradezco bastante. Que Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima.